Es un placer arrancar el consultorio de fondos de inversión este lunes 27 de julio de 2026 para que ustedes participen, pregunten y consulten a José María Luna de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Don José María, muy buenos días. Ahora, muy buenos días. Buenos días a todo el equipo y a todos ustedes. Qué ganas tenemos de estar en el agua del mar y en las rocas, como esa foto que tiene usted detrás, desde donde está realizando, donde va a realizar hoy el consultorio, porque es verdad que el año es largo. Ahora, en jornadas como hoy, con petróleo cayendo un 7, todo en verde, la cosa se sobrelleva un poquito mejor, José María, las cosas como son. Muchísimo, muchísimo mejor, sin duda alguna. Mirad, por dejar dos titulares, ¿no? Al final, los beneficios de las compañías, ojo, los beneficios no es la caja, ¿de acuerdo? Que muchas veces se confunde y de ahí mucho el ruido, el problema que hay dentro de la inteligencia artificial, pero el beneficio, el pulso de los beneficios empresariales es al final el que está manteniendo la tendencia alcista de fondo en los mercados de renta variable. En cambio, la geopolítica es quien pone, bueno, pues el riesgo en los mercados financieros. Claro, si la geopolítica, esa tensión se reduce y eso al final se deja entrever en un precio del crudo algo más bajo, sin duda alguna impulsa de nuevo a los mercados, a los activos financieros de riesgo, vemos subidas en los mercados de bolsa, vemos sin duda alguna también correcciones en la deuda de más largo plazo y eso sin duda alguna, bueno, pues es un balón de oxígeno que viene muy bien, sobre todo para aquellos que dentro de poco empezarán las vacaciones, entre los que me encuentro yo, y sobre todo para aquellos que ya están de vacaciones, ¿no? Pero esta semana que se celebra la semana del mal de amores, de esos desamores, pues sin duda alguna mucha gente estará preguntándose, ¿el verano nos va a traer mal de amores en los mercados de capitales? ¿Será un agosto de nuevo con volatilidad? Pues diremos o daremos pistas de qué activos o qué factores debemos de vigilar precisamente para evitar esos mal de amores. Evitar males de amores en verano, aunque ya sabe usted que hay muchos amores que son solo amores de verano y luego ya en septiembre, Sí, ¿no? Otra historia es la que es se lo que trae el impone verano, en la sin duda alguna. realidad, A veces ¿verdad? trae esa, bueno, pues ese ímpetu, ¿no? Como cuando uno es muy joven y bueno, pues nos hace pegarnos, ¿no? Con algo muy efímero, ¿no? Ha pasado muy bien, pero luego ya Sí, sí. llega el retorno y al final con la cruda realidad, ¿no? Pues algo parecido pasa también en los mercados financieros. Vamos a meterle mano al mercado, a profundizar. Si me da tiempo, yo también le voy a pedir alguna recomendación concreta veraniega. No sobre tanto una idea de producto, José María, sino sobre cómo movernos en verano si viniese alguna noticia que generase mucha volatilidad, ¿no? A modo de tip de mercado, de inversión Uh y de -huh. dinero. Vamos primero con algunas consultas. Si quieren ustedes preguntarle por su cartera, José María Luna de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, 91-283-3333, llamada de teléfono. Pueden enviar una nota de voz, audio de WhatsApp al 687-050600, enviar un email a la dirección oyentes@capitalradio.es con su consulta de fondos, de su cartera de fondos, o también pueden hacerlo a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio, donde llegan las primeras consultas, José María, y por ejemplo, Alba le plantea: buenos días, consulta para el señor José María Luna. En mi cartera tengo una posición en renta fija corporativa global a corto plazo, duración media, prox 3 años. Me gustaría saber su opinión. A ver, con la renta fija, con los vaivenes que estamos viendo, José María. Bien. Si en el caso de la renta variable sigo siendo optimista para la bolsa, sobre todo, repito, por el comportamiento de los beneficios empresariales, siempre siendo selectivo, pero siendo selectivo es combinando buenos fondos orientados al crecimiento y buenos fondos orientados hacia el value. En el caso de la renta fija lo tengo mucho más claro. Hay que ser mucho más cauteloso, mucho más prudente a la hora de invertir en renta fija. Quiero decir con esto que hay que apostar por fondos de deuda de duraciones como mucho 3 años. Eso como mucho. Me siento más cómodo con una duración algo más baja. ¿Por qué? Pues porque esos desamores que puede traernos el mes de agosto, es lo mismo que hemos vivido en el mes de julio, pueden proceder de la parte del crudo, de la parte del petróleo. Habrá que estar muy atentos
al precio del petróleo para ver que o bien se relaja la tensión, y eso sería muy bueno para la renta variable y también, en cierta manera, para la renta fija con duración, ¿de acuerdo? Pero puede en cualquier momento volver las tensiones geopolíticas y hacer que de nuevo en la mesa de las decisiones hablemos de la palabra presiones inflacionistas. Y eso, sin duda alguna, presiones inflacionistas unido con el enorme papel que hay que seguir refinanciando tanto la parte de deuda pública como la deuda corporativa, es lo que va a hacer seguir presionando los tipos de interés del medio y del largo plazo, presionándoles al alza. Y eso es lo que más me preocupa en el caso de la renta fija. Por eso, yo creo que la parte de renta fija de menor duración, la cual ya se aprovecha de repuntes en los tipos de interés, ya sea por las decisiones que adopten los bancos centrales, ya sea por los propios movimientos de los tipos de interés de mercado, nosotros podemos ser capaces como inversores de capturar esa rentabilidad, ese extra de rentabilidad, sin asumir el riesgo a los tipos de interés de mercado, a mayor sensibilidad a tipos de interés, a mayor duración. Con lo cual, ahí, Alba, lo que la diría a usted y al resto de personas que nos ven o que nos escuchan, es muy prudente la parte de renta fija, menor duración y, por supuesto, si puede ser buena renta fija corporativa, que la hay y además cotizada. Vamos a una nota de voz, José María, en este consultorio de fondos de inversión, 27 de julio. Nota de voz al 687-050600. Juanda, dale. Buenos días, don José María. Usted siempre insiste en contratar fondos que batan la inflación y, sin embargo, recomienda Dunas, que ni siquiera llega al 1% la rentabilidad. Entonces, sinceramente no entiendo qué alternativas hay que a Dunas que pueda realmente al menos igualar la inflación para que no haya una pérdida del capital. Muchas gracias y buenos días. Buenos días. A ver, José María. Pues muy buena pregunta, sin duda alguna. Claro que Dunas es uno de las gestoras que más nos gustan y nos siguen gustando. Miren ustedes, vamos a ver, una cartera diversificada en fondos de inversión, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es el perfil de riesgo de un inversor. ¿De acuerdo? Vamos a imaginarnos que es un perfil de riesgo moderado. Si tenemos un perfil de riesgo moderado, no podemos estar todo invertido en renta variable, ni todo invertido en renta fija o productos muy conservadores, salvo que el contexto sea muy hostil. Entonces sí que habría que estar en productos más defensivos. ¿De acuerdo? Habrá que tener una cartera más o menos equilibrada, siendo activos, siendo flexibles, ¿de acuerdo? Pero equilibrada en cuanto a activos de riesgo. La parte más defensiva de una cartera debe haber una serie de elementos que lo integren, unos más direccionales y otros más con cierta vocación al retorno absoluto, como es el caso de los fondos de Duna, en los cuales puede ocurrir, como está ocurriendo en el día de hoy, que sobre todo en el caso del Dunas valor prudente, no es el caso del Dunas valor equilibrado y tampoco del Dunas valor flexible, que se estén quedando por detrás de los fondos monetarios o los fondos de renta fija de más corto plazo que más nos gustan a nosotros, ¿de acuerdo? Pero es que cumplen otro objetivo. ¿Y qué objetivo cumplen? Aparte de tratar de batir la inflación, que evidentemente es el principal, sobre todo es capturar rentabilidad positiva que a lo largo del año, sobre todo en el segundo semestre, creemos que se va a presentar. Y se va a presentar porque los fondos que gestiona Alfonso y el resto del equipo, en este caso Dunas Capital, tienen una capacidad a través de la gestión activa, no solo en la parte de renta fija, sino también en la parte de opciones y en divisas, probabilidades de que el mercado dé oportunidades para que la gestión que está realizando el equipo gestor pueda al final tener una rentabilidad no solo positiva, hablando de una gestora que hasta en el 2022, con un escenario inflacionista, fueron capaces de tener rentabilidad positiva, ¿de acuerdo? Lo que muchos fondos de renta fija no lo tuvieron, la inmensa mayoría, ya no digamos en el caso de la renta variable. Lo que pretendo es que cada fondo de inversión, como si fuera un equipo de fútbol, como la analogía que hacíamos la pasada semana con la victoria de la selección española, sí, cada jugador es importante. No podemos tener solo la Lamine Yamales ni tampoco Unai Simón. Hay otros jugadores que están en el terreno de juego y eso es importante. Y hasta el banquillo, como bien decía yo, también juega. Dunas, sin duda alguna, tiene su cabida en una cartera diversificada porque
van a saberse mover en las oportunidades que de aquí hasta que acabe el año van a surgir, tanto en el mercado de divisas como sobre todo en los mercados, ya digo, de renta fija. No obstante, si lo que queremos es un producto más direccional, que está bien que la acompañe sobre todo la parte más defensiva de una cartera, es también lo que nosotros hacemos. Hay otros fondos. Hay un producto que ya lo hemos traído incluso aquí como idea capital, que es de la casa Natixis, es el fondo Ostrum Ultra Short Credit Plus. Bueno, pues puede ser una opción de las mejores opciones dentro de la renta fija a la hora de tratar de batir, no solo igualar la inflación, sino batirla, o algún producto de retorno absoluto como los de la casa Jupiter, Jupiter Median Global Equity Absolute Return, por poner algún otro ejemplo. Es decir, este año, donde es más complicado aportar valor positivo, es en los productos más defensivos, en la parte de renta fija, salvo que tengamos un monetario como es el Floating Rate Notes, que, por ejemplo, de la casa Deutsche Bank, que la rentabilidad no es para tirar cohetes, pero estamos hablando de una rentabilidad que está no solo por encima de la mayoría de los fondos de deuda, fondos de renta fija, sin asumir riesgo a divisas, y es un producto que sí que es capaz, por su estructura de inversión, de acercarse a la inflación española. Probablemente no solo acercarse, sino que a lo mejor probablemente hasta incluso batirlo con las expectativas de movimiento de tipos que pueda realizar el Banco Central Europeo. Le preguntan por aquí, tenemos muchísimas consultas, José María, en el chat del canal de YouTube, ya que estamos hablando de dunas, le decían, ¿cuál es, no sé si es meterla usted en un lío o no, o todo lo contrario? ¿Cuál es no me metéis en ningún lío. Bueno, ¿cuál es la gestora independiente española favorita suya, José María? Es que cada una tiene un algo, un aquel que le hace importante, ¿de acuerdo? Me gusta mucho la gestión que hace en Bolsa Magallanes, pero también la que hace Cobas, teniendo un value investing. Incluso Lea, aunque sean muy amarrateguis y estén siendo muy defensivos en estos instantes, ¿de acuerdo? Es que hay muchas. Traía hace poco productos incluso de Singular Bank, con los fondos de Gamma, de la parte de mixtos, pues son productos muy, muy interesantes. Es decir, en España, a Dios gracias, tenemos muy buenos equipos de gestión y sobre todo la parte independiente, de verdad, lo hay. Hemos tenido muchas veces el fondo de renta fija de Rafa Valera, el Buy and Hold Bonds, que lo hace francamente muy bien. Es decir, hay productos, no sabría decirte una sola casa, Laura. Voy enseguida con más consultas en el chat del canal de YouTube que preguntan por todo, que por Irlanda, preguntan por Schroeder, Global Gold, mucho más. Pero antes, otra nota de voz, audio WhatsApp 687050600 para José María Luna. Buenos días, señor Luna. Me gustaría conocer su opinión sobre el fondo Hamco Global Value de pequeñas y medianas empresas, o si hay algún otro fondo que dentro de estos de esta clase le parezca mejor. Muchas gracias por la consulta. Venga, estupendo. ¿Algún comentario le puede dejar a este inversor, José María? Claro que sí, rápidamente. Siguiendo muy al hilo de lo que comentamos anteriormente, de verdad, en nuestro país tenemos, para muchos, para banca privada, lamentablemente, estos equipos de gestión, que me perdonen por esa analogía, ¿de acuerdo? Parece como si fueran charangas. Bueno, no son grandes orquestas, y mucho, que en Galicia de eso sabéis muy bien, Laura, o grandes orquestas sinfónicas, ¿de acuerdo? Pero realmente quizás no está en la calidad en el número de integrantes de la banda, ni tampoco en el patrimonio que se gestiona. Este es el caso, por ejemplo, de Hamco y de tantas otras gestoras independientes que están detrás. Los resultados les avalan, la forma de entender el mercado. Me parece un producto muy, de verdad, muy interesante. Y dentro de ese segmento de empresas de mediana y pequeña capitalización a nivel global, a nosotros nos sigue gustando mucho la casa Kempen, que a lo mejor quizás tampoco está en el circuito, dentro de todo lo que son las grandes bancas privadas, tanto nacionales como internacionales. Pero su fondo Global Small Caps pues es una idea muy interesante que puede combinarse con el fondo de Hamco. El patrimonio que gestionan es algo, sin duda alguna, mayor que el fondo de Hamco, pero muy bien visto, porque el escenario macroeconómico en el cual nos encontramos ahora mismo, este tipo de productos aportan valor, pero también no nos olvidemos de la tecnología, que de momento ustedes no me han preguntado.
Es verdad que de momento no ha entrado esa consulta, José María, igual que ha entrado en otras ocasiones de una manera espectacular, ¿eh? Porque fíjese, ahora que tenemos por aquí, por el chat del canal de YouTube, ¿qué le plantea a los inversores? ¿Por qué se habla tan poco de ETFs y UCITS irlandeses teniendo en cuenta las ventajas que tienen? ¿Qué ventajas tienen, José María? Y entonces hablamos poco de ello. Como opinión del Fondo Selección Internacional Schroeder Global Gold Acumulación Euros, bueno, esas dos inversores diferentes. Al respecto, ¿qué diría usted? Vale, empezamos por el oro. El oro, insisto una vez más, que el oro estructuralmente, desde nuestro humilde punto de vista, sigue teniendo una figura de una tendencia alcista. Pero claro, como ocurre en el caso de los semiconductores, que después de una subida superior al 100%, mucha gente se lleva las manos a la cabeza y dice, anda, pues es que ha caído tal compañía más de un 20%, o mi fondo me ha caído más de un 15%. Pero bueno, es que llevamos una subida muy hipervertical y que esos excesos se tienen que depurar. Pero la tendencia sigue siendo alcista. Algo parecido ocurre con el oro, pero también en el caso del oro es que se daba, yo creo, todavía mayor FOMO. Yo oía gente que su perfil de riesgo le asusta la renta fija de largo plazo y se quería meter en plata y en oro. Bueno, no se quería meter, es que incluso se metía, ¿no? Como ocurre con las criptodivisas. El oro además tiene dos elementos muy en contra. Es un dólar fuerte y unos tipos de interés reales más positivos. El tipo de interés altos o más altos durante más tiempo, si eso además hace que el tipo real, ya saben ustedes la diferencia entre el tipo nominal y la inflación, es más positivo, también es una alternativa al oro. La situación debería de cambiar algunos de esos elementos para que el oro tuviera otra vez fuerza alcista, no digo como quizás la que vimos el pasado ejercicio, pero sí de nuevo recuperar a la tendencia alcista. Digo el oro físico, digo también a las mineras de oro, ¿de acuerdo? Obviamente una cierta descensión o parón en las tensiones geopolíticas al oro pues no le va a hacer que sea un activo que tenga un impulso mucho más elevado. Moraleja, oro, sí, siempre y cuando nuestro perfil de riesgo sea agresivo, muy agresivo, y nuestro horizonte temporal sea realmente de largo plazo y no nos entre la impaciencia, pero no más allá en estos instantes, no más allá de un 3-4% del total de la cartera a través de este tipo de productos. ¿Por qué? Porque veo otras muchas alternativas mucho más interesantes. Entre ellos la tecnología, que después de la corrección creo que nos va a dar una ventana muy importante de oportunidad con el permiso del petróleo, con el permiso de los tipos de interés. Vale. Es una oportunidad muy interesante de compra. Y luego, se habla poco de los ETFs o los UCITS Irlanda. Los hay, ¿de acuerdo? A ver, los hay, ¿de acuerdo? Pero la decisión de dónde, la decisión de las gestoras, de dónde establecer sus fondos de inversión, dónde registrar esos fondos de inversión, evidentemente es una decisión que es respetable, ¿de acuerdo? Hay dos grandes centros de negocios a nivel Europa. Uno es Luxemburgo, es muy fácil, verán ustedes muchos fondos de inversión internacionales y cada vez más nacionales que aparecen con el código ISIN, que es el DNI, por así decirlo, del fondo de inversión, con el EU, pero también hay otras gestoras que efectivamente también tienden a tener o figuras en fondos de inversión UCIT o en ETFs, también con esa carcasa UCIT, es decir, que cumple la normativa de distribución en el caso de Europa, que optan por el código ISIN-IE, que es el código irlandés. Lo importante aquí es que el producto en el cual vayamos a invertir, uno, cumpla la normativa europea, me da igual que sea IE, que sea ES de España, que sea el EU. Dos, que el producto sea bueno. Y bueno es que se adecue a nosotros y que se adecue al contexto económico, financiero, geopolítico. Luego, que si la estructura es irlandesa o la estructura es luxemburguesa, los matices van a depender muy mucho de los costes que asume el producto y los impuestos que pagan, que vaya por delante, que son inferiores a los que se pagan en España. Y esto debería ser una llamada de atención también para España, que sería un centro fantástico financiero si fuera mucho más competitivo en costes, algo que Irlanda sí supo defender cuando se hablaba tanto de la intervención irlandesa como esos famosos PICs. Parece que nos queda como muy en el, no sé, el Pleistoceno, pero que lo hemos vivido. Y también Luxemburgo, que siempre lo ha defendido como un centro a la hora de registrarse esos fondos para que se puedan distribuir por toda Europa, aunque el fondo se gestione en Massachusetts
no sé, o se gestione en Madrid o en Vigo, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto es importante. La decisión es de la propia gestora. Nosotros, a priori, nos da igual que sea estructura irlandesa, luxemburguesa, alemana, francesa, lo que queremos que el producto deberá se adecue a ustedes. A ver, José María, rápidamente, antes de irnos con la idea de inversión o ideas de inversión para cerrar este consultorio, dos cuestiones muy rápidas. Le plantean en el chat del canal de YouTube de Capital Radio, Piquet Clean Energy, Robeco Smart Energy, ¿pueden convivir estos dos fondos? Yo creo que esto es una pregunta que nos han realizado en muchísimas ocasiones, ¿no? ¿Cuándo se convive en un sector y cuándo no se convive? Y rápidamente, ¿qué fondo de renta fija añadirías a una cartera con Grupama Tesorería, DBS Floating Rate Notes y Cobas Renta Fija, compra de vivienda de 3 a 5 años, ¿vale? Un poco para intentar... Algo rapidito de estas dos consultas. Sí, los fondos que nos comenta del Clean Energy como el otro producto verdaderamente se pisan bastante la manguera, ¿de acuerdo? Hay muchas compañías o filosofía y sobre todo lo más preocupante, la correlación es muy alta. Hay otros fondos que quizás fueran más interesantes para combinarlo con cualquiera de los dos. Me da igual que sea el fondo de Pictet, que puede ser muy interesante el Clean Energy, quizás con algún otro producto como puede ser el Smart Materials, en el caso de la gestora Robeco. Quizás tenga más sentido que el Smart Energy. ¿Por qué? Porque al final muchas compañías, repito, o la filosofía se le va a parecer. Y luego, en cuanto al fondo de deuda que se pueda combinar, pues el producto que decía anteriormente, el Ostrum Credit Ultra Short Plus, puede ser un producto muy interesante para combinarlo con el resto de productos que tienen. Antes de ir con las ideas de inversión, José María, para el verano, ¿alguna recomendación, un par de recomendaciones, algún tip que nos ayude a tranquilizarnos o relajarnos, que el año es largo y también lo necesitamos? Y como podemos tener episodios de volatilidad, de petróleo arriba un 7, hoy cae un 7 el petróleo, pero es que podría estar subiendo un 7. Vamos a ver. Déjenos alguna recomendación para cómo manejar nuestro patrimonio. Muy fácil, muy fácil. Miren ustedes, si los beneficios de las empresas siguen siendo buenos, los que se publican, y las expectativas que también se están señalando siguen siendo buenas, al final eso es lo que va a marcar la tendencia alcista de mercado, más allá de la estación en la cual nos estemos moviendo, que en este caso es el verano. Aquí hay que fijarse más en el corto, principalmente esas tensiones geopolíticas y en concreto al crudo. Precio del petróleo por encima de 100, 105 dólares el barril, no de un día, sino de forma, no sé, 1 o 2 semanas, eso sí podría hacer daño a la renta variable, ¿de acuerdo? Y si aquellas personas más nerviosas o que quieran estar más tranquilos en el mes de agosto, pues, bueno, pues pueden reducir la exposición de riesgo. Si no, para el resto, las caídas que se están produciendo, de verdad, yo creo que es una oportunidad muy interesante para construir activos de riesgo, sobre todo en la parte de tecnología. Venga, las caídas, una oportunidad para construir carteras con activos de riesgo, sobre todo con tecnología. Si no ha dicho 3 veces o 4 en este consultorio, José María, tecnología. Madre mía, cómo lo ha repetido usted. José María, ideas de inversión, entonces, ¿dónde se focaliza llegando al término de este consultorio de fondos 27 de Venga, julio? Pues voy a dar 4 ideas para vencer el mal de amores, ¿de acuerdo? Venga. Los desengaños veraniegos en los mercados financieros. Miren, voy a empezar por la parte más tranquila, la parte más defensiva. Empezaría con un fondo precisamente vocación de retorno absoluto, el Helium Fund Selection, ¿de acuerdo? Apunten ese nombre, no son recomendaciones, son ideas para que ustedes las valoren. Siguiente, un mixto en la parte europea, que nos gusta bastante, sería el Invesco Pan European High Income. Me gusta mucho la inversión en deuda y mucho más la parte de renta variable de este fondo de la gestora Invesco. Y ahora me voy a los fondos más potentes de renta variable. 2 ideas. Uno sería el Allianz Positive Change. Hay que ser positivo a pesar de que alrededor nuestro pues no hay más que noticias negativas. Y un fuerte abrazo a todas aquellas personas que están sufriendo mucho por el tema de los incendios en todo nuestro país, ¿no? Positive Change, producto que, por ejemplo, dentro de sus compañías hay una que invierten en cloruro sódico, que es muy importante en la industria, incluso en la industria alimentaria. Y luego, en la tecnología, que ustedes no nos han preguntado, ¿de acuerdo? Pues el Columbia Threadneedle Global Technology. Yo creo que la tecnología, al final, de verdad, es un cambio estructural el que estamos viviendo, es lógica las correcciones, pero
Si no se acaba la tecnología, al final yo no creo que se vaya a acabar, y tampoco la inteligencia artificial, a pesar de los CAPES, a pesar de que el beneficio es distinto a la caja, la tecnología va a seguir dando alegrías a muchos de ustedes. Bueno, efectivamente, el Columbia Threadneedle Technology es un clásico dentro del ámbito tecnológico. Fíjese usted hoy, José María, con esa empresa china que ha debutado en la bolsa, convirtiéndose en la mayor de la bolsa del país, de China. CXMT, un 500% de subida, porque fabrica memorias RAM y es una de las 4 empresas de memoria RAM en el mundo, ¿no? Esto está, discúlpeme la expresión, que arde en el mercado tecnológico y ahí sigue, ¿verdad? Ya. Totalmente, efectivamente. Otra cosa es que esa empresa luego al final tenga beneficios, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Hay Eso mucho es. apetito por invertir, pero evidentemente no todas las empresas son rentables y no todas las empresas se mantienen en el tiempo alcista, sino que se lo pregunten a SpaceX, por poner un ejemplo. Efectivamente, José María Luna, Lunes y Asesores Patrimoniales. Descanse este verano. Nos charlamos Muchas con el gracias, mercado a la Laura. vuelta. Muchas Fuerte abrazo a gracias. todos. Buen verano. Muchas gracias.